Bueno, tal como un poco adelantó Alex en esta materia, la verdad es que Alex hace una interpretación a raíz de los principios generales del derecho, pero en el caso que nos convoca, que es precisamente la materia laboral, nos encontramos con una situación que es de otra naturaleza, que es de una urgencia inmediata. Por lo tanto, el legislador, con fecha 6 de abril, a raíz de una ley que es de iniciativa exclusiva del presidente de la República, se dicta la ley denominada Ley de Protección del Empleo, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo a través de otra ley que lo establece, que es la ley 19.728. Y en estas circunstancias excepcionales se generan dos posibilidades para enfrentar esta crisis empresarial laboral. Primero, que sería la suspensión del empleo, y la segunda, que sería la reducción de la jornada de trabajo. Una pequeña mención respecto de estas dos instituciones que se establecen, que la suspensión del empleo en nuestra legislación laboral no tenía una regulación expresa, salvo que era mencionada y establecida en la ley de accidentes profesionales, en que se hablaba de suspensión del empleo, como consecuencia precisamente del accidente de trabajo. Y la reducción de jornada sí estaba establecido en nuestro Código del Trabajo. En esta pandemia, la suspensión del empleo puede producirse por dos circunstancias. Primero, por una declaración de autoridad. Y en segundo lugar, por el común acuerdo entre el empleador y el trabajador. En ambos casos, los efectos son los mismos. Precisamente acceder a la prestación de seguro de desempleo. En el primer caso, de la suspensión del empleo por declaración de la autoridad, se requieren algunos requisitos, que sería el primero, que exista una declaración de autoridad que establezca medidas sanitarias o de seguridad interior para COVID-19. Segundo, que esta declaración o esta decisión implique paralización de actividades en todo parte del territorio nacional y que esta paralización la establezca un decreto precisamente de la Subsecretaría de Hacienda. ¿Quiénes no pueden acceder a este beneficio? Los trabajadores que subieron con el empleador un pacto, cosa muy curiosa, de continuidad de las prestaciones, recibiendo todo o parte de sus remuneraciones, y los trabajadores que estén percibiendo un subsidio de incapacidad laboral, o sea, estamos hablando de licencias médicas. Los efectos jurídicos que provoca esta declaración de autoridad que establece estas medidas sanitarias o de seguridad interior. Primero, provoca una suspensión temporal de pleno derecho del empleo. Es decir, aquí, por la decisión del legislador unido a otros entes intervinientes, como es en este caso el subsecretario de Hacienda, se provoca la suspensión de pleno derecho del empleo. De esta manera, cesa para el trabajador prestar servicios y para el empleador cesa la obligación esencial de pagar sus remuneraciones. Estas materias, la verdad es que si uno las comienza a analizar, comienza a parecer que es bastante discutible que esta sea una ley de protección del trabajador, desde el momento que queda sin el derecho a pago de sus remuneraciones, más pareciera que es una ley de protección de la actividad empresarial que la de protección de los trabajadores, como ha sido denominada. Bueno, en este evento, el empleador está obligado a pagar sus cotizaciones previsionales en base a las tres últimas remuneraciones anteriores. Es decir, no obstante la suspensión del empleo, que el empleador queda privado de la obligación de pagar la remuneración, tiene la obligación de pagar las cotizaciones previsionales conforme lo era antes de esta suspensión, conforme el promedio de las tres últimas remuneraciones. Con una sola excepción, que las cotizaciones relativas a la ley de accidentes del trabajo se pagan en relación al 50% de lo que se estaba pagando anteriormente. Esa es la única excepción que establece. Y se establece adicionalmente que en este periodo el término de la relación laboral solo podrá ocurrir en virtud del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa, establecimiento o servicio. Expresamente la ley prohíbe el término de la relación laboral por caso fortuito o fuerza mayor, no obstante que es una de las causales establecidas en el Código del Trabajo a poner término, porque el legislador quiso ahorrar una discusión que existía, ya que la Corte Suprema había establecido un requisito adicional en materia laboral respecto del caso fortuito, en el sentido que había establecido que la fuerza mayor o caso fortuito debía ser permanente. Es decir, debía tratarse, por ejemplo, que una empresa desapareciera para que pudiéramos enfrentarnos a una situación de fuerza mayor. Por lo tanto, como esta situación tiene la temporalidad, el legislador quiso ahorrar esta discusión y dijo que no se podía despedir en este periodo por esas circunstancias. El segundo caso de suspensión de empleo es cuando se vea total o parcialmente afectado la empresa, podría suscribir con el trabajador, previo consulta con el sindicato si procediera, un acuerdo de suspensión por un plazo máximo de 6 meses a contar del día 6 de abril, que es la fecha de inicio de esta ley. Los trabajadores de casa particular también pueden acogerse a este sistema, pero con cargo o imputación a esa cotización que debe pagar
un 4,11% que debe pagar cada mes el empleador, y en definitiva sería con cargo a esa indemnización que tiene también para el evento que fuera despedido. Entonces, vamos a dejar para el final los comentarios sobre esto, porque prefiero continuar con el segundo tema, que es el pacto de reducción temporal de jornada de trabajo, que es la segunda alternativa que estableció la ley. ¿Cuáles son los requisitos para poder pactar esta reducción de jornada? Que nos encontremos con una empresa o un empleador que tiene, a partir del mes de octubre, que es de la época de las protestas, hasta la fecha, un 20% menos de venta que lo que tenía el año anterior. Ese es el primero que puede participar de esta reducción de su jornada de trabajo. Que se encuentra en procedimiento concursal, que sería la antigua quiebra, que se encuentra en un procedimiento de asesoría económica por insolvencia, y empiezan a hacer toda la declaración de autoridad que necesiten redistribuir o reducir la jornada ordinaria de trabajo para mantener la continuidad operacional o proteger la salud de los trabajadores. Es decir, esta es la causal que utilizan hoy día las empresas para acogerse a esto. Cabe mencionar que aquí el legislador actúa en un criterio bastante ajeno a la legislación laboral, porque supone y pone en una igualdad a los trabajadores con los empleadores, de tal manera que habla de pactos libremente consentidos, cuando en realidad aquí han operado unas presiones impresionantes para obtener que los trabajadores se acojan a la reducción de horario o a la suspensión del empleo. Baste mencionar las situaciones conocidas en la prensa de los grandes establecimientos del retail. En este caso, de reducción, la reducción máxima puede llegar a un 50% de la jornada, en cuyo caso puede optar a un 25% más de remuneración que le pagaría el seguro de desempleo. Y en caso de despido durante esta vigencia de reducción, el cálculo de las indemnizaciones se efectúa en base a la última remuneración o el promedio de las 3 últimas remuneraciones antes de esta pandemia. En esencia, esas son las dos instituciones que han y están operando en relación a esta crisis del COVID. Ahora, brevemente, ¿cuáles han sido las críticas de esta ley? Bueno, primero que el país tiene más de 2 millones de trabajadores que no están acogidos a este subsidio de desempleo. Por lo tanto, hay 2 millones de trabajadores que están fuera de esta institución, y hasta la fecha se han acogido aproximadamente 500.000 trabajadores, de los cuales un 85% corresponderían a pequeñas empresas medianas, y el resto serían grandes empresas, que tienen 200 o más trabajadores. Segundo, la segunda crítica se plantea que no es una ley destinada a la estabilidad del empleo, ya que permite precisamente lo opuesto, su suspensión o reducción, sino que apunta a la estabilidad de la empresa. Tercero, se le critica que esta ley sea financiada, estas prestaciones, precisamente con los ahorros de los trabajadores, que ya van a dejar de contar con este subsidio precisamente para el evento cuando fueren despedidos. Por lo tanto, están utilizando sus propios recursos para financiar una prestación que debió haber sido, en mi concepto, abordada de otra vía. Esto es que el Estado apoyara a las empresas directamente para otorgarles un crédito para pagar la remuneración de este periodo a sus trabajadores, sin entrar en esta aventura que significa, en mi opinión, ahondar más una crisis social. No lleva a una estabilidad ni a la paz que todos anhelamos. Segundo, que este sistema es absolutamente ajeno a los principios del derecho laboral, en la medida que tanto las ventajas o el resultado de la actividad empresarial beneficia al empleador, y de esta misma forma, cuando se provocan pérdidas, estas no debieran afectar a los trabajadores, como está ocurriendo ahora, porque el trabajador solo recibe un sueldo y eventualmente una gratificación que en Chile está muy acotada como un porcentaje muy establecido de las remuneraciones. Y finalmente, que tal como está ocurriendo, esta ley se encuentra establecida en un criterio absolutamente ajeno a la realidad contractual entre empleador y trabajador, ya que supone una relación de igualdad para celebrar pactos que en realidad y en la práctica no son así, porque han operado todos ellos en virtud de la presión del empleador hacia los trabajadores, incluso ofreciéndoles bonos en algunos casos para aceptar esta suspensión de empleo, lo que resulta muy interesante para el empleador cuando son grandes empresas.